a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Ja. Pues aquí soy en a miña casa, que ya he feito casa muda y está allí a miña nueva casa, pero ahora no sé qué receta hacer, porque ya no se me ocurre... Sí, en Talebán. Hola Silvia, ¿se Hola, puede? Elena, ¿qué tal plantas? Muy todo bien, ¿y tú? Pues aquí grabando a Escuchetes. Uy, que no me he dado cuenta. Hola a todas. Y está allí Elena. Pues aquí que estoy pensando que no sé qué receta hacer hoy, ni qué o qué consejo hacer hoy. Pues muy todo bien, porque yo quería que m'adullases una mica. ¿Ah, sí? Sí, porque he de hacer unos chorices veganos, porque desde la asociación Nogara y Estación Comarzada íbamos a parar una chenta de migas veganas. Y yo he dicho que voy a hacer unos chorices para echarle a las migas. A unos chorices veganos. Ah, pues mira, y soy y esa es la receta que íbamos a hacer. Bueno, te os presento porque no sé si conocéis a Elena, que es una alumna de segundo grado de Nogara, como te sabéis que además fue, bueno, este año llegué los 25 años de Nogara. Y cuéntanos una miqueta, ¿qué fas tú? Pues bueno, yo soy alumna de segundo grado en la Asociación Cultural Nogara, que muestra el aragonés a toda la gente que quiera. Y desde la asociación pues se hacen muchas actividades. As miñas compañeras para muchos proyectos, como por ejemplo este fanzine, Mujeres y Cordiales. Ah, que llegué, yo siempre los tengo por aquí, que siempre les doy una huelladeta que me fan muy togollo, que llegué un fanzine de humor somarga feminista y llegué a son aragonés. Sí, sí, y que han citado o saber número 11. También han feito un proyecto as miñas amigas de clase que lle un nuevo blog en aragonés que se dice con otros huellos. Ah, pues muy todo bien, ya vengo que se fan muchísimas cosas en aragonés, eso es lo que cal. También vino otro blog que se dice Tierra de Barrenaus y también lo mismo mensaje que yo con nuestro maestro de aragonés fa un programa de radio en Radio Toco. Pues muy todo bien. Oye, pues ya veis que ya una ripa de proyectos. Sí, sí. Pues ahora si quieres me puedes adullar, bueno, te adullo yo y tú a yo. Yo te muestro la receta. Y se me muestras la receta y nos la muestras a todas y así nos aprendemos a hacer chorices veganos. Ala, pues. Que dieta y está 5 marzada, que ya sabes que no parque tío Chorche y será no garata, que todo se llama net. Y vamos a parar una chenta a saber qué buena. Bueno, pues, íbamos bien. Para esta receta amenistamos caldo de verduretas, 250 gramos de gluten de trigo, vin, especias como pimiento moliu, pimentón dulce, pimentón picante, orégano, ajo moliu, pan rallao, arroz, salsa de soya, pimenta, filo y papel film. Una vegada que ya tengamos todos estos ingredientes, lo que hacemos es fer bullir el arroz en agua. Y mientras se bulle, lo que hacemos es echar en un roscader todos los ingredientes y xutos, como puede estar o paneo, os 250 gramos de gluten y imos haciendo china chana todas las especias. Lo que hemos comentado, pimiento moliu, ajo en polvo, pimentón dulce, pimentón picante, orégano, pimenta, al gusto. Después lo que hacemos es retirarlos y chitar lo que son los ingredientes mullaos en esta masa. Pero antes de chitarlos, que no os pase como a nosotras, que lo que hacíamos es chitar primero estos ingredientes mullaos y después el arroz. Y lo que cal fer es ixugar bien o arroz y chitar, antes de chitar los ingredientes mullaos, chitar o arroz. Una vegada que ya siga todo esto bien rechirado, pillamos los ingredientes mullaos, como puede estar vaso y medio de caldo de verduretas y un vaset de vin, y después la salsa de soya para meter una mitad de sabor, y lo rechiramos todo esto con el arroz. Y si veis lo que pasará y que quedará una maseta, porque o gluten de trigo se mete una mica más durez y fa una masa que llegue como un chicle. Lo que hemos de hacer es amasarlo bien todo esto. Una vez que siga toda esta masa y la masa Nuestros chorices, ya veis que fan oloreta a choriz, porque lo que le da la olor a los choritos gozan de estar las especias, como en este caso.
A la vez, dimpués lo que femos ye tallar papel film y lo meteremos en una superficie plana. Este papel film lo que habremos de hacer ye pillar un trocet de nuestra masa y meterlo como si estase pues, con una forma de choricet y hacer unos rollez. Una vegada que faigamos unos rollez, ya lo que pillamos ye o filo que ébanos disau aparte y femos unos ñudos en los dos cantos y dimpués otro ñudo en belmello, como si estasen unos choricez. Y ta rematar con esta masa lo que femos ye pillar, nosotras hemos pillado una olla que siga chicota, pero vosotras en casa vuestra pillar una olla que siga una miqueta más gran y con esta olla femos bullir todos los choricez que si fa uno fa saldrán media docena o una docena de choricez, los fez bullir mientras una hora. Y una vegada que ya sigan bullius estos choricez que los hayas feito bullir, lo que ya hacemos es sacarlos, que se metan fredos y ya les sacaremos o papel film y dimpués pues los podemos servir de la traza como queraz, pues o felos freír o acompañaos de arroz o de lo que queraz. Ye una comida, una virolla muitismo socorrida y que ya vellerez que ye buenísima. Bueno, pues ya veis que Elena nos ha ayudado a hacer esta receta, que ha estado bien maja y han salido bien buenos estos choricet, que los probaremos esta 5 marzada. Y muchas gracias a tú y a la Asociación Nogara por ayudarnos a hacer esta receta, ¿no? De cosa, espero que os haya feito hoy. Y nomás pues deciros que farán muchas actividades por este 25 aniversario que llegue en 2016. Sí, y vamos a hacer a saber qué de actividad y os convidamos a todos a que vengáis a todas. Y si os anima a aprender aragonés también. Muy bien. Y bueno, ya sabéis que también os pago yo de rematar con una frase feita que esta vegada hemos plegado la de cuando la candelera plora, l'hivierno ya lle fora. Que esto quiere decir que ya se sigue rematando el invierno porque somos en el mes de marzo. Ya va a hacer buen horache, que es lo que nos fago yo. Bien. Y eso pues que pasen buenos días, que pasen buena semana y que vaya bueno. Au.